15 de junio va a haber mucha movilización, ¿sí? Va a haber mucha movilización concentrada en poco tiempo. ¿Y quiénes las van a encarar? Los grupos que en la universidad se dicen reformistas, que tienen una identidad de izquierda, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que empieza a recuperarse la movilización a partir del año 68, y en el año 69, 70, 71, bueno, el 71 llega a su pico, ¿sí? Bueno, para situarnos un poco, el año 69 es el año del Cordobazo. El Cordobazo está considerado en Latinoamérica, con el Bogotazo de 1950, el principio de los 50, la mayor movilización urbana. Es decir, es una movilización de características impresionantes. Es una movilización de los obreros contra la dictadura y las condiciones laborales que le impone la dictadura, que empeoran su condición de vida, por supuesto. Y es una movilización a la cual los estudiantes cordobeses se van a sumar de un modo estrepitoso. Es decir, van a ser parte de esa movilización de mayo. Pero junto al Cordobazo, que inaugura la conflictividad y que el gobierno de Onganía, que venía tan seguro de sí mismo, lo empieza a poner en entredicho, empieza todo un ciclo de protesta y de movilización social muy amplio, ¿sí? Ese ciclo de protesta y de movilización tiene en muchas de estas ciudades donde están estas universidades hechos muy resonantes. Por ejemplo, la movilización del mes de mayo había arrancado en Corrientes y Chaco. ¿Por qué? Porque a los estudiantes que iban al comedor y necesitaban el comedor para poder estudiar, porque hay que comer, ¿sí? Para poder estudiar, bueno, le van a subir el precio del comedor y salen a protestar. Y en la protesta asesinan un estudiante. Y es tal la controversia que eso genera que muchos sectores de la población, ¿sí?, que después no van a estar con los estudiantes, salen a apoyarlos. Y unos días después hay hechos resonantes en Rosario. También matan a 2 estudiantes, uno secundario y uno universitario. Y también hay hechos en Tucumán, y también hay hechos en Salta, etc. Bueno, como ven, es una conflictividad que arranca en el país, ¿sí?, y pareciera que no la para nadie, ¿sí? En Córdoba hay 2 hechos, el Cordobazo del 69 y el segundo Cordobazo o Viborazo de marzo del 71. En Tucumán teníamos el Tucumanazo, que ahora se dice que son 3, de mayo del 69, el de noviembre de 1970 y el de 1972. Y en Rosario tenemos el de mayo de 1969 y septiembre de 1969. Es decir, tenemos un país con una conflictividad social enorme, ¿sí? O conflictividad que es obrera estudiantil, pero que en algunos lugares los estudiantes no son simplemente un auxiliar de los obreros, sino que son los que encabezan la movilización. Es el caso de Tucumán. En Tucumán, en noviembre de 1970 y en el 72, los estudiantes, sobre todo en 1970, se ponen a la cabeza de este movimiento de lucha, porque otra vez por el comedor. Les iban, tenían problemas con el comedor y salen a protestar, y eso provoca una gran movilización. Entonces, si uno se pone a frente de este proceso, va a encontrar que Córdoba, Rosario y Tucumán, que tienen ASOS, tienen un nivel de conflictividad mayor que La Plata y Buenos Aires. Casi todos tienen un nivel de conflictividad comparado con cualquier cosa que ocurra hoy en día, parece un montón, y de hecho lo es. Pero en los lugares donde hay conflictividad obrera, la conflictividad estudiantil confluye y genera una verdadera hecatombe visto desde el punto de vista de las clases dominantes, ¿sí? Ahora, es interesante esto porque el movimiento tucumano, ¿sí?, está a la cabeza de esta movilización, ¿sí? Si uno ve el movimiento tucumano, bueno, el movimiento tucumano tiene unos niveles de lucha impresionantes. Fíjense esto, en el año 72 hay casi 1.200 hechos de lucha estudiantil, de los cuales más de la mitad lo protagonizan el movimiento tucumano. Uno dirá, ¿por qué tanto lío en Tucumán? ¿Por qué tanta alboroto en Tucumán? Bueno, Tucumán es una provincia que ha sido asediada por la dictadura. Tucumán vive de los ingenios azucareros. De 28
azucareros le cierran casi la mitad. Y 250.000 tucumanos se tienen que ir de la provincia. ¿Cuántos son 250.000 tucumanos? Es un tercio de la población de Tucumán. ¿Sí? Es poquito, ¿no? Esa es la provincia Tucumán, que es una provincia absolutamente incendiada. Y el movimiento estudiantil se va a ligar con esas luchas que están encabezadas por el sindicato de los azucareros que se llama la FOTE. La FOTE es ese sindicato y se van a ligar a los estudiantes. Y muchas veces los estudiantes no es que se lo van a acompañar a los obreros, sino que los van a terminar dirigiendo o en un momento se van a poner a la camisa de esas luchas. ¿Sí? Fíjense una cosa, Tucumán tenía 10.000 estudiantes en 1968. La UBA tenía más de 80.000, ¿sí? Avanzado en los años. Bueno, pero sin embargo, Tucumán, con sus pocos estudiantes en comparación al resto, se va a poner al frente de esas luchas. ¿Qué observamos de acuerdo a esto para terminar esta presentación y avanzar un poco más en otras láminas? Bueno, que las luchas en el 72 se van a caer. Tucumán sobredimensiona la lucha, ¿por qué? Porque la mitad de la lucha es considerada, más de la mitad viene de Tucumán, pero si vemos lo que pasa en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en La Plata, las luchas han caído. ¿Por qué? Porque en ese momento empieza la apertura electoral. Y cuando se discuten elecciones, y más aún cuando vengan las elecciones, las luchas estudiantiles bajan considerablemente. ¿Sí? De hecho, en el 72 se dan los últimos desposados en Mendoza, bueno, en Trelew, en Tucumán, a mediados de junio, ¿sí? Avanzado el mes de junio en realidad, en el 72, etc. Es decir, las luchas empiezan a caer considerablemente. ¿Sí? Y esa es una caída que se registra en paralelo en todas las universidades. ¿Por qué hicimos para la UBA una línea de puntitos azul y una línea azul? Porque si uno viera Buenos Aires, dice, no, pará, caen en todos lados, pero en Buenos Aires salen para arriba las luchas. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Acá hay algo raro. Y entonces, ¿qué observamos? Bueno, le sacamos a las luchas las declaraciones de apoyo a las autoridades. Y cuando uno le saca las declaraciones, que son, como decíamos antes, el elemento menos riesgoso, y en ese contexto incluso un elemento favorable a un gobierno de turno, como el peronismo en el 73, que va a gobernar la universidad, primero con Campos en el país y después con Perón. Bueno, cuando le sacas eso, ¿sí? Adelgazan notablemente, caen notablemente, como verán, la línea puntiaguda de Buenos Aires sigue las otras líneas. De allí en más, entonces las luchas van a decaer hasta llegar a la dictadura del 76. Matías, te pido la próxima lámina y contame el tiempo si lo ves. Bueno, estamos bien, vos decís porque yo acá me voy perdiendo. Bueno, acá empezamos a desagregar y entender un poco más esta lucha. Bueno, ¿qué son estas luchas? ¿Sí? Tomadas en conjunto. Esto mismo lo hicimos para cada uno de los casos y después quizás en las preguntas podemos referir. Pero tomadas en conjunto, observamos la centralidad que tiene la universidad. La universidad es todo lo rosa, ¿sí? En todas las luchas. Y lo rojo son las calles. Y los verdes son otros. ¿Qué son los otros? Por ejemplo, los locales partidarios, las iglesias, que a veces funcionaban como lugares donde el movimiento estudiantil iba a deliberar. ¿Sí? Siendo perseguido, las iglesias habilitaban lugares en el 66 o los partidos políticos en el 74. ¿Qué observamos con este gráfico muy fundamental de escenarios? Que la universidad es el centro de las luchas. ¿Sí? Pero las propias universidades, es decir, las unidades académicas son el centro de las luchas. Ahora bien, uno que lo lea atentamente me va a decir, bueno, pero en los 70 cambia, por supuesto. En el trienio más radical, que va del 68 al 71, ¿sí? Sobre todo 69-70, van a ver que la franja roja se amplía. Es decir, que es verdad que en el momento más radical los estudiantes tienen acciones disruptivas. ¿Y por qué se caracterizan estas acciones disruptivas de los estudiantes? Porque ocupan las calles. Esos estudiantes ocupan las calles, pero nunca dejan la universidad. Nunca el conflicto pierde de vista lo que ocurre en la universidad. ¿Por qué? Porque como parte de este relato de los 70 se dice muchas veces esto. Los estudiantes en el 66, como pasaba en el mundo, se pusieron
a hablar de política, se politizaron, se radicalizaron y se olvidaron de lo que pasaba en la universidad y se dedicaron puramente a estar en la calle y a hablar de política nacional. Lo que muestra este gráfico del escenario es que en principio esto, como poco, habría que matizarlo. ¿Por qué? Porque la universidad sigue siendo un centro de reunión, de movilización, de acción del movimiento estudiantil. Muchas luchas en los 70 tienen que ver con ocupar las facultades, hacer barricadas, luchar contra la policía, hacer asambleas, luchar contra los decanos interventores, pedir porque la dictadura no restrinja el ingreso, que es algo que intentó mucho la dictadura, restringir el ingreso y que los estudiantes le ganaron en la movilización pidiendo el ingreso irrestricto. Esa fue una lucha muy grande que dieron en la universidad entre el 69 y el 71 en los estudiantes. Matías, pasamos ahora al próximo. Bueno, acá nos detenemos y vemos, bueno, cuál es la relación del escenario callejero, ¿sí? En las universidades, en dos universidades, como ejemplo, ¿sí? Que son la de Buenos Aires, una que no tuvo ASO, y la de Córdoba, que tuvo nada menos que 2 ASOs, y el primero de ellos, el más conocido, es Córdoba ASO. Entonces, ¿qué pueden ver? Bueno, el peso que tienen estos escenarios callejeros en Buenos Aires y en Córdoba, en 2 ciclos. El ciclo del 69-71 de protesta, que es un ciclo de ascenso, y el ciclo del 73-74, que es un ciclo de descenso de la conflictividad. La conflictividad cae, ¿sí? Ahora, fíjense, bueno, en el caso de Buenos Aires, el ciclo 69-71 está en rojo, es el 40% de las movilizaciones están en las calles, frente al 18% que están en el 73 y 74. ¿Qué nos confirma esto? Que en Buenos Aires, a partir del 73, como ocurre en todo el país, los estudiantes salen de las calles, ¿sí? Masivamente, es decir, bajan a menos de la mitad las movilizaciones callejeras. Ahora, ¿qué ocurre en Córdoba, que había sido el escenario de Cordobazo, nada menos? Decenas y decenas de manzanas ocupadas en la ciudad de Córdoba. Bueno, lo que ocurre en Córdoba es todavía más estrepitoso. Fíjense que la caída entre el ciclo del 69-71 y el ciclo del 73-74 va del 50, casi 60% al 12%. Es decir, que a partir del 73 la ocupación de la calle de los estudiantes es un cuarto de lo que era antes. ¿Qué nos están confirmando? Que la radicalización se sitúa sobre todo en los años que van del 69, 70, 71 y que a partir del 73 se empieza a morigerar, a disminuir notablemente. Otro indicador de esto, la acción con violencia, en rojo y en azul en el ciclo 73-74, en este otro lado. Fíjense, la acción con violencia de la UBA cae a menos de la mitad en un ciclo. ¿Y en Córdoba qué pasa? También se derrumba. Es decir, los estudiantes estaban en la calle y llevaban adelante acciones que eran las más disruptivas. ¿Qué consideramos nosotros acciones con violencia? Acción directa con violencia. Bueno, una acción donde los estudiantes se enfrentan con la policía a piedrazos, donde activan una bomba molotov, donde chocan con barricadas, ¿sí? Donde se enfrentan de un modo beligerante, de un modo muy amplio, pero que muestra una conflictividad muy acabada. Imagínense, no es lo mismo que ustedes vayan a una movilización, vayan, protesten y se vuelvan a su casa tranquilamente, que en esa movilización haya gases, piedrazos, enfrentamientos, detención. Eso es mucho más disruptivo que un enfrentamiento. Matías, te pido que hagas. Bueno, otro gráfico es, bueno, entender cuáles eran los reclamos del movimiento estudiantil de esos años, ¿sí? Porque partíamos de esta idea, bueno, fueron años donde se habló de política y lo universitario se dejó de lado, ¿sí? La gente no le importaba lo que pasaba en las universidades, solo discutía de política, apoyaba a Vietnam, apoyaba a Fidel Castro, ¿sí? Pero a nadie le importaba lo que pasaba en concreto en las universidades. Y el gráfico desmiente eso. Pero, por supuesto, con detalle, en el tiempo, uno puede ver que hay diferentes demandas del movimiento estudiantil. Efectivamente, los reclamos por cuestiones políticas
los reclamos universitarios, que es la línea abierta, también en ese periodo tienen mucha importancia. Es decir, los estudiantes no protestan solo contra Vietnam, el imperialismo, el gobierno, la dictadura, el fin de la dictadura, sino que también en paralelo protestan contra la restricción al ingreso universitario. Es decir, se quieren estudiar en las casas de estudios. ¿Sí? Esto, que yo lo estoy diciendo velozmente, bueno, tiene realidades diferentes de acuerdo a los diferentes años. En el 66 intervienen las universidades. ¿Contra quién protestan? ¿Contra qué protestan los estudiantes? Bueno, hablan de política universitaria, ¿sí? Y hablan de reclamos universitarios. Claro, están cortando la autonomía del gobierno. ¿De qué van? ¿Sí? Están protestando contra eso. En el 70 las protestas crecen mucho por cuestiones políticas, netamente políticas, pero también las universitarias se van a juntar con esas protestas. Y fíjense lo que va a crecer mucho en el 72, ¿sí? La protesta antirrepresiva. ¿Por qué crece la protesta antirrepresiva? Porque hay represión, ¿sí? Entonces, una respuesta a la represión de esos años. Veamos qué se puede decir del 73. ¿Dónde está el centro de las reivindicaciones? Está en algo que hasta ahora no estuvo presente, porque si ven la línea azul, está bajita, 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 y después crece. Porque ¿dónde está el centro de los reclamos del 73? O uno de sus centros. Bueno, en el apoyo a gobiernos y funcionarios. Es decir, quienes estuvieron en el 73 apoyaron mucho a gobiernos y funcionarios, por supuesto. No era ya un gobierno de dictadura, era un gobierno electo, ¿sí? Pero los rectores seguían siendo interventores puestos por ese gobierno a partir de Campos, ¿no? Del 73 en adelante. Entonces, en el 73 cambia el carácter, ¿sí? Las cuestiones políticas, lo universitario, todo tiende a descender, y lo que crece en el 73 es el apoyo al gobierno y a los funcionarios. En el 74 viene la gran represión, aparece la AAA, etcétera, etcétera, toda la represión sobre las universidades, la vida estudiantil se hace cada vez más difícil, las acciones de lucha disminuyen notablemente, y lo que crece, no es raro, es la lucha antirrepresiva. ¿Sí? Matías, pasa a la próxima. Bueno, acá ya estamos en un terreno de mayor complejidad, pero yo se lo voy a tratar de simplificar notablemente, porque todo esto se desprende de datos, bueno, que tienen cierta complejidad. Pero, ¿qué nos muestra este gráfico? ¿Quiénes eran los principales aliados del movimiento estudiantil? ¿Sí? Y todo lo que es una panza rosa, que ustedes ven ahí, es lo que implica el principal aliado del movimiento estudiantil, que es el movimiento obrero. Es decir, que de un modo impactante, más del 40% de las alianzas que teje el movimiento estudiantil es con trabajadores. Es decir, los estudiantes están en las calles, pero no están solos, están con obreros, están con trabajadores. Ahora, lo que nosotros intentamos ver, esto parece un dato consabido, porque efectivamente todo el mundo lo sabe, es bueno, ¿cuál es el peso de esa alianza a lo largo de estos 10 años? Y lo que observamos es que si uno mira bien los gráficos, los obreros empiezan en minusvalor en el 66, es decir, el principal aliado son docentes y no docentes, y empiezan a crecer a lo largo de los años. 69, 70, 71. Pero a partir del 72 empiezan a caer notablemente. Y ya en el 73 los principales aliados de los estudiantes son los docentes y no docentes, en una proporción mucho menor, porque la alianza con el mundo obrero implicó mucha más cantidad de acciones que las alianzas con docentes. Entonces, aquí nos hacemos esta pregunta y nos damos una respuesta. ¿Es verdad eso que en el 73 la universidad estuvo de cara al pueblo cuando en los años anteriores había estado de espaldas al pueblo? No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque es verdad, cuando la universidad estuvo más de brazos abiertos al pueblo, para decirlo con estos términos, es durante la época de mayor conflictividad, fines de los 60 y principios de los 70. ¿Sí? La principal alianza de los estudiantes eran los trabajadores. ¿Sí? Y eso se da a partir del gobierno peronista del 73.
y llegar al pueblo abiertamente. Pero lo que ocurre en los hechos con el movimiento estudiantil es que sus alianzas, de hecho, con los trabajadores tienden a desactivarse. Es decir, se van aislando de ese mundo laboral de Porteño. Matías, ¿te pasa la próxima? Bueno, y finalmente, una última lámina que muestra el peso, desprendida un poco del anterior trabajo, de los centros de estudiantes. ¿Sí? Esta última lámina ustedes verán que entre 1969 y 1975 están contabilizados las cantidades de lectores, de votantes en los centros de estudiantes. ¿Qué aparece como notable? Que los centros de estudiantes en el 66, intervención mediante, los desalojan de la facultad, los echan, tenían locales en las facultades, les ponen una patada y los sacan a las calles. Y que a raíz de la conflictividad de los 70 empiezan una recuperación paulatina. ¿Cuándo crecen enormemente los votantes de los centros de estudiantes? En el 73. ¿Qué pasa en el 73? Hay elecciones libres. ¿Sí? Hay elecciones libres. Y de esos 115.000 votantes, aproximadamente 50.000 son de la UBA. La UBA vota casi, un poquito más de 50.000 personas. Es decir, que vemos que la dinámica de los centros de estudiantes no es una dinámica, y esto tiene muchos matices que hacer, que se condiga con la movilización, sino que cuando la movilización terminó, los centros de estudiantes aparecen, ¿sí?, abiertamente. Ahora bien, digo que esto tiene muchos matices porque es verdad que los estudiantes, como parte de su lucha, logran recuperar los centros de estudiantes. Es decir, si la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, en el 73, hizo en Buenos Aires una gran elección que ganó 8 de 11 centros de estudiantes, fue porque los estudiantes con sus luchas ganaron esos centros de estudiantes, que se consiguieron que volvieran a funcionar esos centros de estudiantes. Eso fue un triunfo de la lucha. Además del ingreso irrestricto, de ampliar la matrícula, ¿sí?, consiguieron que los centros de estudiantes puedan tener lugar. ¿Qué pasa en el 74? Bueno, se empieza en el 29 y en el 75 también. ¿Sí? De hecho, en el 75, si sacáramos Buenos Aires esa cuenta, el hundimiento es todavía mayor. ¿Por qué? Porque de nuevo la represión del 74, pasada la que se llamó la primavera camporista y el fin del año 73, hace que la vida de los centros de estudiantes sea cada vez más problemática. Los empiezan a echar de nuevo de las universidades. Matías, te pido, acá aumenta nuestra complejidad, y muchos de ustedes hacen así, se asustan enormemente, dicen, ¿qué es todo esto? Un montón de líneas, de sombras, etc. Claro, lo que pasa es que si yo digo, dato mata relato, ¿qué tengo que hacer? Tengo que presentar el dato, porque si no me dicen, bueno, ¿vos de dónde decís eso? Bueno, yo te la simplifico, pero te tengo que explicar que lo que yo digo tiene un fundamento empírico, riguroso, que llevó un montón de años elaborar, porque todo esto no se hace en 3 meses, ¿sí?, de un momento al otro. Son años de trabajo que me antecedieron a mí, a quien hizo una base de datos. Yo después, con Mariana Millán y la colaboración de muchas personas, la elaboramos, etc. Hicimos una matriz de datos, hicimos estadística. Eso lleva mucho tiempo, pero eso construye datos firmes. Ahora, yo se los simplifico a ustedes y le hago este señalamiento. Bueno, ¿qué nos quiere decir este cuadro y qué nos muestra este cuadro? Bueno, lo que quiere ver este cuadro son quiénes son los protagonistas de esas acciones de lucha que venimos hablando. Es decir, le damos rostro. Decimos, bueno, son estos grupos y no son estos otros, ¿sí? O son sobre todo estos y no son sobre todo estos otros. Es decir, ¿quiénes son estos estudiantes que estaban luchando? Y ustedes verán que nosotros hacemos una clasificación, que son los circulitos, en 4 grandes agrupamientos. Los tenemos que agrupar, porque si lo describimos a cada uno por su pertenencia política, bueno, tenemos 28 opciones, ¿sí? No terminamos más. Entonces, los agrupamos en 4 grandes categorías, que son federaciones y centros, ¿sí?, agrupaciones reformistas, agrupaciones de izquierda y agrupaciones católicas y o peronistas. Y ahora explico esto. ¿Por qué federaciones y centros? Porque muchas
movilización la lleva adelante la federación, por ejemplo, la FUA en el país, la FUL en La Plata, ¿sí? La FUR, etc. O lo lleva adelante un centro de estudiantes, el Centro de Estudiantes de Medicina de Rosario, por ejemplo. Entonces, esa es información que nosotros podemos extraer de los conflictos. Otras veces, quien lleva adelante la información, que sí aparece nombrado, son grupos que se dicen reformistas. ¿Quiénes eran los reformistas? Bueno, había varias organizaciones y en términos partidarios, los comunistas tenían identidad reformista, se llamaban Movimiento de Liberación Reformista, los socialistas, el MNR, ustedes lo conocen, y posteriormente los radicales con la franja morada, que en realidad no es primero radical solamente, es una conjunción de radicales, socialistas y anarquistas que se terminan quedando con el radicalismo. Y otros grupos, que tienen una identidad que reivindica la reforma universitaria. Después también ustedes verán que aparecen agrupaciones de izquierda. Y uno dirá, ¿pero cómo? Los anteriores no son de izquierda, sí son de izquierda, pero para distinguirlos pusimos en esta categoría los grupos de izquierda que no reivindican la reforma universitaria. ¿Por qué? Porque piensan, dicho muy groseramente, lo siguiente. Bueno, la reforma es algo que estuvo muy bien, nosotros la apoyamos, pero es algo que ya está quedando caduco y que hay otras identidades de izquierda que ganan preeminencia en la universidad sobre la reforma universitaria. Y finalmente una cuarta categoría, que son los grupos católicos y los peronistas. ¿Por qué pusimos a los católicos con los peronistas? Porque los católicos en el 66 en la universidad tenían identidad propia, pero después empiezan a mirar, mayormente, siempre hay excepciones, a la identidad peronista. Por ejemplo, el ateneísmo en Santa Fe, el integralismo en Córdoba. Sus militantes, sus cuadros van mirando, cuando aspira a la Iglesia Católica, ¿sí? El tercer mundo, los sacerdotes del tercer mundo, etcétera, etcétera, van mirando la identidad peronista. Los peronistas en ese momento, además, en la universidad no se llamaban peronistas en el 66, 67, 68, sino que se denominaban nacionales. Muchas veces aparecen como nacionales, más que como peronistas. Esto de decirse plenamente peronista va a ser algo más del 72, 73. ¿Sí? Y una aclaración. En general, las federaciones y centros los gobiernan los grupos reformistas. Y en menor medida los de izquierda. Los peronistas y los católicos están en contra de las federaciones y de los centros de estudiantes. ¿Por qué? Porque los centros de estudiantes eran reformistas, reivindicaban la reforma universitaria y el peronismo se había llevado bajo su primer gobierno, entre el 46 y el 55, los dos primeros gobiernos, muy mal con los reformistas, y entonces ellos no solo no levantaban la reforma universitaria, sino que la criticaban abiertamente. Si eran muy reacios a la reforma universitaria. Ahora, cuando nosotros vemos los grupos que tienen preeminencia, aparece que la línea violeta que representa federaciones y centros y la línea verde que representa a los grupos reformistas, que son lo mismo, porque muchas veces se chocan, es decir, quién está al frente de las federaciones y centros, los reformistas. Entonces, cuando hablamos de federación y centro, hablamos de los reformistas. Bueno, son los que están a la cabeza del protagonismo de las acciones. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el periodo de 10 años que tomamos son el actor fundamental. Si uno quiere ver quién es el actor protagónico, son estos. ¿Qué pasa con los grupos de izquierda? Bueno, los grupos de izquierda es muy interesante porque tienen una participación bastante acotada en el 67, 68, 69, pero a partir del 69 empiezan a crecer. ¿Quiénes están dentro de esta izquierda considerada así? Los grupos maoístas, los grupos trotskistas, los grupos guevaristas y otros tantos. ¿Sí? Pero sobre todo eso, ¿qué se observa de esos grupos de izquierda? ¿Cuándo crecen los grupos de izquierda en la movilización y la inserción estudiantil? Con la conflictividad estudiantil del 69-71. Y se convierten en el segundo protagonista. Es decir, no tienen la misma fuerza que los reformistas, pero se ponen muy cerca. Por ejemplo, en Tucumán había un estudiante a principios de los 60 que se llamó Santucho. Y Santucho
Después, su organización va a formar parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tiene mucha fuerza en Tucumán o hacia otras universidades. Es decir, ¿cuándo la izquierda le va mejor entre los estudiantes? Cuando hay conflictividad, cuando hay movilización. Ahí a la izquierda, de todos los tipos, de todos los colores, le va mejor. ¿Cuándo le va mejor a los grupos católicos y peronistas? Bueno, sobre todo en el año 73. Son un segundo actor en el marco de los ASOS y de la mayor conflictividad entre el 69 y el 71. Son desplazados, ¿sí? Y vuelven a recuperar protagonismo en el 73. En verdad, los reformistas siguen adelante, pero ganan un peso concreto. Es decir, ¿cuánto le va mejor a los grupos peronistas, que se definen como peronistas? Cuando la conflictividad desciende, no cuando la conflictividad asciende. Entonces, el discurso que nosotros encontramos que nos decía, bueno, ante mayor radicalización, mayor peronización, porque radicalización y peronización van de la mano, nosotros con la investigación que hacemos lo ponemos en entredicho, porque lo que advertimos es que al peronismo no le va mejor cuando hay más movilización, le va mejor cuando hay más desmovilización en el 73. Después, en el 74, cuando viene la represión fuerte, hasta el 76, todo se derrumba. ¿Por qué? Bueno, los militantes los están persiguiendo de un modo inaudito. Ustedes abren un periódico, les propongo que abran el periódico de donde quieran, ¿y qué se van a encontrar? Bueno, muchos estudiantes como estos, que acá tienen una placa, que recién me contaban del mimeógrafo, ¿sí? Es decir, va a encontrar a la AAA actuando y otros grupos de represión, ¿sí? Con interventores que en el 74, con Perón en vida, empiezan a actuar, pero que sobre todo cuando Perón se muera con Estela Martínez Perón, después del 1 de julio, bueno, empiezan a actuar de un modo abierto. Y en el 75 la represión es fortísima. Por eso ustedes saben un diario, en Rosario, en Tucumán, en Buenos Aires, que empiezan a contar muertos. ¿Sí? Porque empieza a haber una cantidad de muertos. Y es esa represión feroz que tiene un carácter más fuerte que la que los estudiantes habían derrotado, que ya para ellos había sido muy feroz y que implicó muchos asesinatos, la que logra desactivar este movimiento de lucha que es el movimiento estudiantil. Estos son sus actores, estos son sus escenarios, estos son sus reclamos y todo esto que nosotros construimos a partir de datos, ¿sí? Que parece muy difícil leerlo, pero que si uno con atención los observa no resulta así tanto, incluso si no tiene información estadística, nos muestra un rostro nuevo de este actor. Es un actor mucho más diverso, es un sujeto de lucha mucho más diverso, que nunca se olvida de la facultad, donde el reformismo tiene peso, donde la izquierda tiene peso y donde también el peronismo, sobre todo en el 73, va a tener peso. ¿Sí? Pero uno tiene que observar las coyunturas de inserción de cada uno de estos movimientos estudiantiles, del protagonismo, etc. Matías, me decís un poco, estoy con tiempo. Estamos bien, para ir redondeando. Bueno, redondeo acá y lo que me interesa de cara a todo esto es sobre todo lo que ustedes puedan preguntarme, que puede ser, che, esto como era, no lo entendí bien, o lo que a usted se le antoja en la medida de lo posible, lo responderé. Así que espero su pregunta. Me están dando un paso ahora. ¿Viste? Venga, gracias. Bueno, Juan estaba preocupado por Quiere el llamar a un tiempo. médico. Y estoy para. ¿A qué hora se juega al fútbol? Bueno, Le prometí una pizza después. Por eso me alcanza. viste que fácil. Me arregla con Una pizza muy fácil. No, está preocupado por el tiempo, pero estamos bien, son las 9. La idea era esta, tener una exposición. Creo que un montón de datos en un periodo pasado de tiempo que muchas veces pueden abrumar, aportan una perspectiva. A ver, tenemos que salir un rato más, pero la idea no es extendernos, porque sí, sino poder dar lugar a una ronda de intercambios que incluye preguntas, pero también puede incluir intervenciones breves. Resalto breve porque la idea es que circule la palabra, ¿sí? Entonces, la
Yo las estaba mirando. Bueno, primero que nada quería felicitarte por la exposición, la verdad que me parece muy buena, muy interesante. Yo te hice una pregunta breve, cortita. Quería preguntarte si si se puede ver, si pudiste observar algún tipo, algún nivel, algún grado de relación entre estos grupos que marcamos, que encontraste, entre los reformistas, entre las federaciones, etc. Un grado de relación que tenga con los reclamos que mencionaste anteriormente. Los reclamos, ya sean cuestiones puntuales, circunstanciales, más propias de la coyuntura, o algún tipo de reclamo más propio de una crítica sistemática, de una crítica más estructural, si se puede ver algún tipo de relación ahí. ¿Un vaso? ¿Uno más? Sí, se puede traspolar lo que sucedía en esa década a la actualidad. ¿Hay alguna forma de traspolar eso? Tremendo, eso lo puedo hacer para la gente más alta. Guerra de miedo, no cómo. Porque capaz todo es muy contestable y así capaz surgen más. Bueno, dale. Mira, La tuya es muy breve. ¿Cómo lo transpone a uno? Se deprime. ¿Sí? Porque vista la conflictividad de este momento, comparada con la conflictividad de hoy en día, hoy la raya estaría toda durmiendo ahí abajo. ¿Sí? No tendría ninguna raya alta. Incluso Buenos Aires, y La Plata, ¿sí? Seguido, que son menos conflictivos que los otros tres lugares, tienen niveles de conflictividad que si hoy vos lo pusieras en cualquier lugar del país, estarían todas las cámaras de televisión, los diarios registrando eso, abrir los portales de internet y no te pararían de hablar con eso. Y te dirían, qué violencia, qué violencia, qué violencia. Al lado de lo que pasó en esa década, es una pavada toda. ¿Sí? Cualquier cosa que ocurre, incluso en el momento de mayor conflictividad, al lado del pico que vimos hoy, todo es decididamente decadente. ¿Sí? Por supuesto, hay momentos de tensión, de aumento, etc. Pero, en comparado con la conflictividad nuestra, todo lo que ocurre en este momento es superlativo. ¿Sí? Muy distinto. ¿Sí? Es un mundo de mucha afiliación social, donde hay mucha participación. Ten en cuenta que esta sociedad tiene 4% de desocupación, como mucho. La de hoy, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene de pobreza esta sociedad? La de hoy tiene 40%, esos números hubieran sido impensados. Incluso en el peor momento de la dictadura, esos niveles de desocupación y de pobreza no existían. Entonces estamos hablando de algo bien distinto. En relación a lo que decías vos, mirá, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos ese ejercicio. ¿Sí? Y te lo restringo al 69-71, que es el momento de mayor conflictividad tomando los 5 casos. Vos ahí que notás que efectivamente las cuestiones políticas tienen mucha importancia. Y por eso está la lucha contra la dictadura en el centro. Es decir, el reclamo para que la dictadura se vaya. Si los estudiantes salgan a pelear para decirle, bueno, que se acabe esta dictadura, porque si no se acaba esta dictadura, no vamos a poder hacer un montón de cosas que tenemos que hacer en la universidad para transformar. Entonces, efectivamente las cuestiones políticas tienen mucha importancia. Pero también las cuestiones universitarias tienen resonante importancia en el periodo. ¿Sí? Es decir, nadie que quiera hacer política en la universidad puede hacer política sin tratar de interpretar cuáles son las reivindicaciones de los estudiantes. Y en este momento la reivindicación fundamental y básica es que nos dejen seguir estudiando. Porque la dictadura de Onganía quiso hacer lo que hizo la última dictadura, que es derrumbar esos 500.000 estudiantes del 76 en 400.000. Y ese plan ya lo tuvo la dictadura anterior, pero lo que pasó es que los estudiantes siguieron creciendo. ¿Por qué? Porque los estudiantes derrotaron esa dictadura, permitieron que a las universidades entren más estudiantes y que se creen nuevas casas de estudios. Por ejemplo, las que hay en Entre Ríos. ¿Sí? Eso es un resultado de un proceso de lucha. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Bueno, si no te das una política para el día a día en la universidad, efectivamente,
y no llevas adelante sus reclamos, sus reivindicaciones, el comedor, centro disparador de la lucha, el ingreso irrestricto, que tal o cual profesor se vaya porque es un profesor que nos bocha a todos porque tiene una animadversión política hacia nosotros, no por una cuestión académica, etc. No tenés asiento en la universidad. ¿Sí? Entonces, eso se conjuga, porque además te lo complejizo más. El reclamo por el ingreso es un reclamo corporativo, sí, pero es un reclamo de tipo político, bueno, obviamente que sí, porque lo lleva adelante un gobierno que plantea acotar el ingreso a la universidad, reducirlo notablemente. Entonces, las categorías tienen un solapamiento, es inevitable, una cosa se pisa con la otra, ¿sí? Y en realidad lo que vos observás de hacer, de acuerdo a nuestros gráficos de investigaciones, que es el reformismo y la izquierda los que más llevan adelante esos reclamos, ¿sí? Porque son los que se asientan más en los reclamos, por ejemplo, del ingreso restricto. En Córdoba hay un caso que te grafica esto considerablemente. En una protesta contra el ingreso había más de 10.000, algunos dicen 12.000, otros 15.000 personas protestando. Y entonces el rector de Córdoba, a principios de los 70, dice: esa asamblea es irrepresentativa. Hoy, ¿por qué le dirían a una asamblea estudiantil que es irrepresentativa? Bueno, porque juntó 20, mientras en la facultad son 200, por ejemplo, ¿no? Bueno, en ese momento le decían que era irrepresentativa porque había juntado muchas más personas de las que había en la facultad y en la propia universidad. Es decir, eso era explosivo, reclamar contra el ingreso, y era un factor de movilización enorme. Sí. Escuchó perfecto. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Ojo, igual yo voy a matizar, sin agregar complejidad a Juan. Se rompe, bueno, se desplaza. Hay un problema de escala, que es lo que decía Juan, ¿no? Si nosotros tomamos esta escala como parámetro, todo lo que viene después está en una escala menor y por lo tanto aparecería achatado. Ahora, si yo contemplo eso y amplío un poco la escala, también puedo ver ciclos. Y seguramente esto, vos lo sabés, porque yo, pero basados en nuestra experiencia no solamente académica, sino como estudiantes movilizados, bueno, se puede ver un ciclo de protestas sociales en general, estudiantiles en particular también, a partir de mediados de los 90, con un crecimiento hacia el 2000, 2001, 2002, y no sé hasta cuándo se sucedería, 2006, 2007, y empieza a bajar fuertemente. 2007 baja mucho. Digo porque, bueno, digamos, eso se solapa con nuestra biografía. Nosotros participamos en ese ciclo de luchas, en unos llegamos tarde, en unos adelante, y en otros estuvimos ahí. Pero ese ciclo existe. Ahora, si nosotros vemos de 2007 para acá, probablemente todo esté muy diverso, en comparación incluso con esto. Destaco un dato que dije cuando presenté esto. La educación superior en Argentina tiene casi 3 millones, en una sociedad de 46, 47 millones, ¿no? De acuerdo al último censo. ¿Sí? Bueno, ese dato, si ustedes lo ponen en contexto latinoamericano, es altísimo. Nuestras tasas universitarias y las de Uruguay están muy por encima del resto de la región. Y eso no es solo algo que se puede usar en una política estatal de los últimos 10, 15 años. Eso es parte del proceso de lucha. ¿Sí? Yo lo tracé en una década, pero si vos observás lo que pasa en la dictadura y el modo que se va la dictadura en Argentina, que no es el mismo que se va en el resto del continente, sin ni hablar, por ejemplo, si lo comparás con Chile, donde la transformación de la educación es notable, donde la aparición de la ANSES, de la universidad privada, bueno, es muy importante. En la Argentina, en esa tasa de universidades, la conozco más de 2 millones, no llega al 25% de las privadas. Si vos lo ves en el resto de América Latina, sacando Uruguay, que es mucho menor, está en el 50% para arriba.
Es decir, los estudiantes tienen esta historia de lucha, tienen capítulos atrás de la reforma universitaria, tienen capítulos hacia adelante. Matías ahí recordó el 2001, los fines de los 90, hasta el 2006, 2007, que explican por qué en este país hay la cantidad de estudiantes universitarios. Y explica por qué los que están sentados acá, si van a la universidad, pueden ir a la universidad. Explica por qué yo estoy adentro de la universidad, porque yo pude estudiar y en algún momento hacer todo esto. ¿Sí? Porque si no, no se podría entender. Porque vos en la Argentina tenés de esos más de 2 millones de estudiantes, 75%, un poquito más, que van a las públicas. Es decir, tenés 1,5 millones de estudiantes. Si sacás los que se inscriben y después no van a la primera materia y dejan rápidamente, etc. Tenés alrededor de 1,5 millones de estudiantes que necesitan de la educación pública para poder estudiar, para poder tener educación superior. Si le sumás los terciarios, bueno, podés pensar que tenés más de 2 millones. ¿Se entiende? Eso es un producto de esto. Si uno desconoce esto, no puede entender eso otro. Es inentendible, porque si no, ¿sí? Si la dictadura hubiera terminado como en Chile, en la Argentina, ¿sí? Bueno, el sistema universitario de la Argentina no sería lo que es, se los puedo asegurar. Y eso porque se explica, bueno, procesos de lucha, porque cuando los estudiantes en el 83 empiezan, le habían descendido la matrícula más del 20%. ¿Y qué pasa con la matrícula? En 3 años así crece de nuevo. ¿Sí? Pero crece a saltos enormes. Esos son procesos de lucha estudiantil. Será otro capítulo que tendremos que contar hacia adelante. Yo voy a estudiar que según se dice, es el de mayor conflictividad en la historia argentina. Yo creo que es así. Compañeros, una cosita. Bueno, ¿se puede decir que en este momento que vos presentás los estudiantes en general serían la vanguardia intelectual, así como de la clase obrera, o solamente acompañan, tienen su lucha y acompañan? Porque tienen obviamente un peso, pero no sé si la universidad se entiende de todo. Por allá del fondo. Mira, hagamos una aclaración. Nosotros hablamos de estudiantes universitarios. No pusimos ahí a los terciarios, ¿sí? Piensen en los magisterios, ¿sí? Los profesorados. Y no pusimos ahí a los estudiantes secundarios. Sobre estos últimos se sabe muchísimo menos, ¿sí? Hay algunos estudios, pero se sabe menos. De lo que más se sabe son de los universitarios, ¿sí? Vos me decías, para concretar, Si era la vanguardia intelectual. sí, a ver, ¿son intelectuales los estudiantes? Bueno, son fuerza intelectual en proceso de formación. Es decir, hay que hacer un trabajo con capacitación que requiere, en muchísimos casos, muchos años de estudio y que son fuerza de trabajo calificada, ¿sí? En ese sentido, hay una relación con lo intelectual más permanente que en otras profesiones o oficios, que no quiere decir que no las haya, pero su relación con lo intelectual es en muchos casos bien intensa, ¿sí? Por lo menos durante algunos años. Ahora estoy. Y eso de ser vanguardia, bueno, en realidad en estos momentos los estudiantes no se pensaban como vanguardia, sino que si vos te remitirías a la mayoría de las agrupaciones que conformaban ese mundo tan diverso estudiantil, se pensaban como parte de movilizaciones populares de los trabajadores, del pueblo, etc. ¿Sí? Y creían, la mayoría de estos estudiantes que se radicalizaban a la izquierda, amén de sus diferentes identidades políticas, que la centralidad en la Argentina, en el mundo y en la Argentina estaba en el mundo obrero. Por eso se planteaban como auxiliares en esa lucha, es decir, como hermanados en la lucha con el mundo obrero, con las peculiaridades que esto
región no es lo mismo que los azucareros, que los automotrices, ¿sí? Que los estatales, etc. Pero la idea era que había que formar una comunidad con el mundo obrero, pero que la centralidad estaba en el mundo obrero. Ahora bien, cuando vos estudiás el conflicto, en concreto encontrás, cuando veíamos los aliados, que efectivamente los estudiantes se alían al mundo obrero y acompañan sus luchas. Cordobazo, Piborazo, Rosariazo, pero también en muchas ocasiones, incluso en la provincia más incendiada del país, la que tiene una mayor conflictividad, ¿sí? A lo largo de un periodo que es Tucumán, los estudiantes no solo acompañan a los azucareros con sus protestas, sino que terminan protagonizando las luchas y poniéndose a la cabeza. Por ejemplo, en el noviembre del 90 la protesta se motorizó por una demanda en Tucumán del comedor universitario. Y en el 72 empezó como una protesta de los estatales en Tucumán, pero tuvo su núcleo duro en la quinta agronómica, lo que se conoció como el quintazo. Fíjate que la quinta agronómica de la Facultad de Agronomía de Tucumán le da el nombre a ese aso, que se llama quintazo. Entonces, en muchos lugares, en realidad, hay una dirección estudiantil en los hechos. No es lo más recurrente, pero el movimiento estudiantil tucumano es el movimiento estudiantil más radicalizado, más conflictivo y más avanzado de estos años. Y logra hacer ese proceso. Pero hay una fuerte confluencia de los estudiantes que ven en el mundo obrero el que va a dirigir el cargo. Mirá, eso es de una complejidad enorme. Por ejemplo, el primer máster estudiantil que es Santiago Pampillón tenía la peculiaridad que era estudiante y que era obrero en Córdoba. Ahora te digo una cosa, los obreros en Córdoba, los que trabajaban en las automotrices, estaban muy bien pagos y si vos eras estudiante y obrero, eras el que más plata tenías en el bolsillo. ¿Sí? ¿Por qué? Estaban mejores pagos que muchas categorías profesionales de modo inicial, que estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso es muy complejo. Después, es verdad que si vos ves las estadísticas y el crecimiento, es indudable que muchos más hijos de obreros pueden ir a la universidad. Aunque no eran, por supuesto, la mayoría, sino una minoría que empezaba a destacarse. ¿Sí? Entonces te diría que efectivamente muchos obreros podían ver allí a sus hijos, y así sucedía en tantísimos lugares. Pero también muchos estudiantes que tenían un origen social, que no venía del mundo fabril obrero, yendo al territorio se proletarizaban sobre todo. Es decir, se iban a trabajar a la fábrica. Y en esos lugares se daban cosas que eran increíbles. Obreros que se preguntaban, ¿para qué estos tipos vinieron a estas fábricas si nosotros queremos que nuestros hijos no vengan? Y estos están viniendo. ¿Sí? ¿Y qué era lo singular de esas experiencias? Que muchos de esos estudiantes proletarizados, que no tenían un origen familiar modesto, humilde, de clase baja, como quieras llamarlo, iban a esas fábricas y se convertían en representantes de sus trabajadores. Es decir, que los trabajadores los votaban, porque en ese momento se da un fenómeno que es el clasismo, que es un fenómeno disruptivo, de lucha, antiburocrático, como quieras llamarlo, con expresiones diversas. Y muchos de esos estudiantes colaboran en la formación de ese clasismo, no solo movilizando con esos sindicatos
empleados a la par de los estudiantes, sino también proporcionándole cuadros y ayudando a otros a que hagan sus primeras experiencias. Entonces, en esa relación de obrero-estudiante hay una diversidad impresionante y surgen senderos que uno no podía imaginar al principio, ¿sí? Pero que tienen, bueno, toda esta complejidad que yo sentí. Que efectivamente nos pone en un lugar distinto y nuevamente es un llamado a la depresión con respecto a la actualidad. No porque eso no ocurre en la actualidad, conozco muchos casos contrarios, pero claro, pasando en un ciclo de movilización ascendente, social, donde hay asos por todos lados, se considera que hay más de 40 asos en Argentina, bueno, tiene un éxito, llamémoslo así, que no va a tener en un contexto donde la protesta social está planchada, ¿sí? Y la movilización no recorre por ahora un sendero ascendente. Después veremos. Y bueno, compañeros, si les parece, vamos cerrando. No sé si hay alguna otra transmisión, alguna consulta. Si no, vamos a ir a iniciar la actividad. Nos deja un montón, ¿no? Bueno, ahí tenemos pendiente hacer entre lo biográfico y el estudio empírico, ¿no? El ciclo de mediados de los 90 en adelante. No, porque claro, digo, para dar un cierre un poquito más general, simplemente esto. O sea, efectivamente tenemos en fechas más recientes procesos de resistencia que en algunos momentos tienen girones fuertes en las universidades, ¿no? Los procesos de resistencia a la ley de educación superior en el 95, a la ley federal de educación en el 95, a la ley de educación superior en el 97, al recorte presupuestario de las universidades en el 99, los dos primeros en el gobierno de Menem, el último gobierno de la Rúa y compañía, ¿sí? Digamos, cobran fuerza porque también se van entrelazando con un proceso de resistencia que crece en las periferias, en provincias, digamos, con movimientos desocupados, ¿no? Y que cobra fuerza al final de una década. Y luego, procesos por edificios, simplemente pongamos contexto, ¿no? Acá en la ciudad, esta es una ciudad universitaria, no hay un comedor estudiantil, no hay uno. No hay comedor universitario en ninguna de todas las universidades. ¿O sí? No hay. Tampoco en el centro. ¿Hay residencias estudiantiles? En la UNA. ¿Pero es abierto al público? ¿Vos podés ir a comer ahí? Claro. Por eso, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Hay residencias estudiantiles, ¿no? ¿Cuántas universidades tienen, cuántas facultades tienen edificio propio? Pero hay cosas peores. Es una ciudad universitaria que muchos gurises viven en la periferia de la ciudad y el colectivo deja de pasar a las 9 de la noche cuando los pibes van a la facultad hasta las 11 de la noche. ¿Cómo vuelven a su casa? Y eso sin contar el transporte. Estamos contando lo que son los colectivos de media distancia y larga distancia, a Colón, San José, ¿no? O sea, no es que no hay reclamo, no es que no hay problemas por resolver, el problema es que no lo estamos pudiendo, ¿no? Bueno, nada, simplemente agradecerles, compañeros, por la paciencia, porque se va con todas las actividades, ¿no? Se mantiene al principio del tiempo, pero se hace tarde y se verana. Simplemente la idea era convocar a esto. Tenemos una convocatoria que se va a circular los próximos días a la siguiente actividad, el 6 de octubre. Nada, y como siempre, esto no es una cuestión menor. Otro de los objetivos de este tipo de actividades es decir, bueno, nada, los compañeros que investigan son compañeros, son personas de carne y hueso, pueden venir acá de vez en cuando si podemos, pero son accesibles, es decir, que tiene una consulta, ya sea, o sea, nos escribe, facilitamos el contacto, le escribe a Juan, digo, y son cosas que se pueden digamos, consultar y a las que se puede acceder, y no son cosas remotas que se leen, que no son totalmente inaccesibles para nosotros, al contrario.
en la invitación es un poquito hacer eso. Gracias. Bueno, yo les agradezco. Ahora seguimos hablando si quieren. Efectivamente, lo que decía Matías, en el fin de los 90, principios de los 2000 hubo un conflicto muy fuerte. Hubo una semana en el 2001 que se la llamó en los medios, no recuerdo exactamente cuál, una semana setentista, porque el tipo de conflicto que veía la prensa decía, acá volvieron los 70, duró menos tiempo, ¿no? Pero digamos, siempre estos fantasmas de movilización vuelven. Y yo como para cerrar tenía una simple cosa, el partido se sigue jugando. ¿Listo? Se sigue jugando. Lo interesante es jugar el partido conociendo la historia, porque así podemos jugar mejor y saber mejor a qué jugamos. Bueno, les agradezco por escucharme y nos estamos viendo.